1:19 dice: escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, las cosas que son, tiempo presente, y las cosas que serán, tiempo futuro. Puede ocupar su lugar, por favor. Apocalipsis narra acontecimientos que le compete a la iglesia. Por esto, estas tres afirmaciones que acabamos de leer en Apocalipsis 1:19 nos mencionan de tres tiempos y la relacionaremos Cristo con su iglesia. En la primera afirmación que está dando Juan dice: escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto hasta este momento. ¿Qué es lo que Juan o el autor ha mirado? Él contempló una visión con toda claridad al Cristo glorificado, aquel que es el centro mismo y el tema central de Apocalipsis, como es el centro de la iglesia misma. Este libro apocalíptico está totalmente llamado cristocéntrico, porque el personaje principal es Cristo. Él, quien ha sido, quien es, quien será. Él, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Cristo glorificado ordena a Juan escribir las cosas que él había contemplado. Juan fue discípulo de Jesús. Y en su primera carta Juan inicia expresando lo que era desde el principio, lo que he oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, aquel cuyas nuestras manos lo han palpado, tocante al verbo de vida. De esto estamos hablando, porque la vida fue manifestada. Juan había estado de cerca con Jesús. Ahora, después de varios años de la resurrección de Cristo, ya Juan, siendo un anciano, vio una gloriosa visión donde miraba otra vez al Señor. Qué maravilloso ha de haber sido esta visión para Juan, porque presenta al Cristo resucitado, al mismo que se le apareció después de ese domingo de resurrección. Durante ese tiempo, el mismo ahora se le volvía a presentar para dar un anuncio a su iglesia. Juan es el quien presenta a Cristo como el Mesías. Juan es el que presenta el propósito de Cristo en su evangelio. Aún estando Cristo con Pilato en su defensa, Juan escribe las palabras de Jesús que dijo: para esto he nacido y para esto he venido. ¿Para qué? Para salvarnos. Este Cristo que nos ha amado, que nos ha lavado nuestros pecados con su sangre, por ese pago nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cristo, con su muerte y con su resurrección, dio vida a nuestra alma y fue el nacimiento de una preciosa iglesia. Con Cristo, la iglesia tiene identidad, tiene propósito y tiene una misión. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para edificarla hay que establecerla, y Él estableció con su muerte. No nació en mente humana, nació en el propósito divino de nuestro Señor. Nosotros, que no éramos pueblo, que éramos extraños, que éramos enemigos de la cruz de Cristo y seres despreciados, listos para la ira de Dios, se acordó en su misericordia y nos hizo suyos. Jesús había anticipado que la establecería. Ahora somos pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue escogido para hacerle su pueblo, ahora en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, nos ha hecho suyos. Nos ha hecho parte de su cuerpo. Nos ha hecho templo, habitación del Espíritu Santo. Pedro lo dice: ahora somos linaje escogido. Somos esa nación santa. Somos ese pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Qué debe hacer la iglesia? Si ya no se estableció y no se edifica, ¿para qué? ¿Cuál es su función? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad ante el mundo? ¿Qué debemos de hacer? Efesios capítulo 1 del 4 al 14 nos dice que el primer propósito o función de ser de la iglesia es para hacer alabanza a nuestro Dios, para darle gloria a nuestro Dios. La iglesia está llamada a ser una comunidad que adora a Dios. La iglesia está llamada a convertirse en una comunidad edificante. La iglesia está llamada para hacer buenas obras. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? No ha cambiado. Sigue siendo las mismas palabras de Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo cumplir la misión entonces? Si el evangelio es poder de Dios, lo debemos hacer en el poder de Dios. El evangelio es la vida de Cristo y se debe presentar tal y como Él es. El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, ofrecido al hombre muerto en sus delitos y pecados, a través del cual el pecador puede ser redimido gracias a la vida que Cristo vivió en perfecta conformidad con la ley de Dios, lo cual ha permitido que Él fuera hasta la cruz para morir y ofrecerse allí para el perdón nuestro. Él es la garantía de lo que somos ahora. Somos hijos de Dios, somos su iglesia, somos su pueblo. Y Él es la única garantía para la humanidad. Él es el único camino de salvación y la única esperanza. Por eso debemos predicarlo y esa es nuestra misión. Predicar el evangelio, ya sea que la gente nos escuche o no nos quiere escuchar. Debemos confiar en el poder de su palabra, que es infalible e inerrante para hacer una y otra vez lo que siempre ha hecho: convertir el alma, iluminar la mente, romper los yugos y llevar gozo a toda persona. Como iglesia necesitamos reencontrar las razones de nuestra existencia. Somos suyos, cuyo propósito es que debemos darle la gloria a Dios, con una misión que cumplir. La función de la iglesia debe cumplirse sin perder su identidad y sin temer a sus enemigos. Las cosas que fueron ya están establecidas. Cristo vino, murió, resucitó y estableció a su iglesia. Las cosas que son significa el tiempo de la iglesia en este mundo. A pesar de las terribles persecuciones y de muchas circunstancias adversas que batallan nuestra alma, el enemigo quiere aniquilar la existencia de la iglesia y del evangelio. Estamos aquí como cristianos después de más de 2000 años. Por eso la iglesia no debe perder su rumbo. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis le dice: dile a las iglesias cuál es su participación, cuáles son sus deficiencias, enemigos y demandas. La iglesia tiene en este presente enemigos y luchas. Las circunstancias adversas que batallan por aniquilar la existencia de la iglesia siguen. Mientras la iglesia esté en la tierra, tiene que saber que estará de continua oposición. A la primera iglesia su fe le costó ser pasados por espada. Pero la iglesia sufre oposición. El primer enemigo de la iglesia, como del hombre, seguirá siendo el mismo y se llama Satanás, al cual el Señor lo reprenda. Tenemos que reconocer que la iglesia tiene enemigos y Satanás es un ladrón que solamente quiere matar, hurtar y destruir. Es un león que anda buscando a quien devorar. Tenemos que cuidarnos de sus acechanzas. Él es astuto para engañar y desde el principio lo ha hecho. Tenemos que estar conscientes que ese enemigo no va a dar tregua. Ese enemigo quiere destruir nuestra vida y quiere destruir el propósito por el cual la iglesia ha sido comprada
precio de sangre. Pero el segundo enemigo de la iglesia es el mundo. Como mencioné al principio, el establecimiento de la iglesia, edificaré mi iglesia. Eclesia significa sacar hacia afuera de algún lugar. Es decir, salir de las prácticas paganas. ¿Cómo estar entonces en el mundo sin ser contaminado por él? La iglesia, nosotros necesitamos recobrar nuestra identidad. Necesitamos salir del mundo. Necesitamos apartarnos en santidad para el Señor. La mundanalidad es aceptar los valores y las prácticas que esta sociedad nos rodea sin tener el discernimiento de las Escrituras. Tristemente, en la actualidad la iglesia ha tenido interés muy marcado por ser aceptado por el mundo, como si ese fuera un sello distintivo que lo certifica como buena o válida. Queremos caerle bien al mundo, pero Jesús dijo: el mundo los aborrecerá por cuanto son míos. No tenemos que caerle bien al mundo. Necesitamos predicarle al mundo decaído. Esta mezcla de la cultura y de mensajes diluidos han hecho que la lucha de la iglesia con la sociedad sea más influenciada. Si en los años 60 produjeron la cultura de los tengo derechos, como el movimiento posmoderno de estos últimos días y años ha producido un vacío de la verdad al no creer en las verdades absolutas de Dios. En ausencia de la verdad, la gente se volvió cada vez más indiferente y de repente lo que llegó a ser más importante no lo fue. Ahora querían que solamente pudieran tenerlo funcional. He aquí algunos ejemplos como el aborto, como la ideología de género. En México se ha penalizado a toda aquella persona que quiera orientar a un hombre o una mujer sobre las ideologías. Ahora dicen que lo metan a la cárcel. ¿Dónde está la iglesia para hacer frente? El resultado de todo esto ha sido una generación débil que no puede influenciar a su sociedad, que no sabe ni siquiera cuál es el norte. Una generación que aún no ha sido transformada. Por eso le dice Cristo a Juan en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, escribe la iglesia de Sardis: dile que yo conozco sus obras, que dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos por cuanto han aceptado al mundo dentro de sí mismos. La iglesia ante este desafío tiene que lucir especial, santa y apartada para el Señor. El llamado de la iglesia va en dos direcciones: salir del mundo, pero predicar a la gente que todavía está en el mundo, pero también a una intimidad con Dios. Efesios 5 del 25 al 27 nos habla de que Cristo amó la iglesia y se dio por ella para santificarla. ¿Para qué santificarla? Para presentársela a sí mismo como una iglesia toda gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, para presentarse a un pueblo santo. Como debemos estar conscientes de este alto llamado que Cristo nos hace. Además de Satanás y el mundo, tristemente, el tercer enemigo de la iglesia es uno mismo. ¿Cómo podemos nosotros entonces afectar al cuerpo de Cristo? Por nuestra carnalidad. Afectamos de manera externa a los de afuera de la iglesia como interna adentro del cuerpo de Cristo. Cuando existe el mal testimonio y cuando se vive sin santidad. Un cristiano talentoso pero sin santidad es como ver el día o el sol en pleno día pero nublado. A veces queremos proclamar su mensaje y reflejar su carácter, y cuando esto ocurre el mundo no cree en la iglesia de Cristo. Estas semanas atrás los LGTB, ante el debate de apelar sus derechos para matrimonios, para tener la ley de casarse, matrimonios igualitarios, comentaban y atacaban a la iglesia.
y decían: ustedes los cristianos nos juzgan si ustedes viven la doble moral. Yo lloré cuando vi este debate. ¿Por qué el mundo no puede distinguirnos si somos la luz? No puede ser que nos juzguen. Necesitamos manifestar el carácter de Cristo. Es terrible que esa gente se atreva a juzgar a la iglesia de esa manera. Somos la novia de Cristo. No pueden llamarnos infieles. En Hechos capítulo 4 versículo 13 se nos dice que la gente se maravillaba cuando miraban a Pedro y a Juan, porque reconocían que habían estado con Jesús. Así debería de maravillarse el mundo al vernos. Tienen que ver a Cristo en nuestra vida. La sociedad debería de observar a la iglesia y discernir que somos diferentes por la forma que hablamos, por la forma en que andamos, sin necesidad de preguntarnos si habíamos estado con Jesús. El mejor testimonio de una iglesia no es la cantidad de creyentes que se congregan, sino las vidas transformadas que impactan dentro y fuera de ella. Uno mismo, con las divisiones, con las contiendas, con el egoísmo, con la intolerancia, con los celos, con el chisme y aún con el legalismo. Cristo no está dividido, por lo tanto la iglesia no debe estar dividida. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Jesús, antes de morir, oró por la unidad de la iglesia, de los suyos, anticipando lo que él ya miraba, que dentro de su cuerpo iba a haber disensiones. Uno mismo, por nuestro enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual es un descuido que manifiesta poco interés por la salvación. El día viernes fui a la librería, a la Puerta de la Fe, aquí a la vuelta, y no es comercial, pero fui. Y estando formada para pagar, al hacer la compra de lo que llevaba, enfrente de mí había un hombre que ya llevaba muchas botellitas de aceite, muchas. Y le dijo: voy a ocupar más. Dije: pues ¿para qué querrá tantas? Pero pues uno guarda silencio, pues él sabe qué. Pero escuché que dijo: voy a abrir el templo y muchos hermanos no quieren volver. Los voy a bañar de aceite a ver si así se consagran. Digo: no, hermano, aunque los bañe de aceite, no se consagran. Una vida que le pertenece a Cristo es una vida de convicciones, que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo y tiene un fiel llamado de seguirle. No ocupamos aceites bañándonos, ocupamos fe, ocupamos convicción. O somos parte del cuerpo, estamos fuera de él. Y otro hombre dijo: pues yo no voy a ir a la iglesia a ver qué hace el pastor. Pues el pastor va a seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. A ver qué haces tú, hombre. Debes preocuparte a ver qué haces sin la vida eterna. Hay que reflexionar, porque algunos abandonan a Cristo, porque la palabra no está en sus corazones. La palabra de Dios infunde fe. Por lo tanto, los que no tienen fe, sus cimientos son tan inestables que la primera adversidad son arrastrados como el mar arrastra los castillos de arena. No es solamente leer la palabra, es dejarse influir por ella misma. Muchos marcan sus Biblias, pero pocos se dejan marcar por ella. Necesitamos afirmar nuestra fe. ¿Cómo describirías esta mañana tu pasión por Cristo? ¿Qué te ha costado tu cristianismo? ¿Qué ha costado en tu vida la fe? Lo que necesitamos entonces es caer de rodillas y escudriñar nuestros corazones, pensar cuál ha sido mi cristianismo
cristianismo, cómo he seguido a Cristo. Tenemos que decirle: Señor, yo quiero que mi cristianismo me cueste hasta el último aliento. No quiero un camino fácil ni un ministerio cómodo. Quiero un cristianismo que me duela, llevar las marcas de Cristo en mí. Si has luchado en tu corazón pensando en si sigues o no adelante, y las circunstancias te están embatiendo y están dominando, quiero que sepas que la palabra del Señor nos enseña esta mañana que no hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda desplazar. No hay herida que su toque no pueda sanar. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay carencia que su provisión no pueda suplir, ni esclavitud que su poder no pueda romper. La iglesia tiene un fundamento firme, seguro, inconmovible e invencible, y se llama Cristo Jesús. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te anuncio que ni las puertas del Hades podrán contra ella. Nada puede contra la iglesia de Dios. Ante los enemigos, Cristo ha vencido al pecado. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido al mundo. Cristo ha vencido a Satanás. Cristo ha conquistado el infierno. Y déjame decirte que el futuro del enemigo ya está escrito, que está destruido para siempre. Jesús se ha revelado en este capítulo 1 de Apocalipsis diciendo: no temas. Yo añadiría: no temas, iglesia. Yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo. Estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo ha dado victoria a su iglesia, pero nos toca a nosotros, en el nombre de Jesús, vencer todo letargo espiritual, mantener nuestras lámparas encendidas y vencer. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. El mensaje de las 7 iglesias les concluye diciéndoles, exhortándoles: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Es importante que esta mañana seamos llenos del Espíritu Santo, que nos dé la fuerza, que nos dé el aliento, que alimente nuestra fe, que nos dé el vigor que necesitamos para seguir adelante. Va a haber enemigos mientras la iglesia está en la tierra, pero Cristo anticipa victoria para la iglesia. Restauremos nuestra vida espiritual, porque el que descuida su vida espiritual podrá sorprenderle el arrebatamiento, y entonces habrá perdido la oportunidad de ser salvo. Hasta este momento ya vimos 2 tiempos. Las cosas que has visto: Cristo ya vino, ya murió y resucitó y estableció su iglesia, le dio identidad, le dio un propósito y le encargó una misión. Ya hemos visto las cosas que son. La iglesia, mientras esté en la tierra, tiene enemigos y hay que seguir adelante, pero esto está glorioso. La tercera afirmación: las cosas que serán después, tiene que ver con el programa de Jesucristo. Abarca la salida de la iglesia de la tierra, que será recogida, las circunstancias y las situaciones que pasará este mundo sobre la tierra, pero la iglesia vislumbra un futuro glorioso. Estas cosas que serán hablan de tiempo futuro. Y hace más de 2000 años se han anunciado que serán. Apocalipsis dice 1, versículo 1: sucederán pronto, y llevan 2000 años que lo están anunciando. Ahora estamos mucho más cerca que hace 2000 años. Versículo 3: el tiempo está cerca. Versículo 4 y 8: voy a venir, dice el Señor. Esta sociedad sin Cristo vive incierta y teme al mañana, pero la iglesia no. Porque puedo afirmarte esta mañana que el futuro de la iglesia está escrito. Y puedo ver el futuro de la iglesia, que es glorioso. La iglesia jamás perderá su rumbo, porque su brújula es la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. Veo una iglesia victoriosa, porque será levantada por
muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Has perdido a alguien en Cristo? A lo mejor hace muchos años, a lo mejor es reciente, pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Veo una iglesia victoriosa. Veo una iglesia consolada al ser recompensada. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Has llorado? Sí. Señor, lloré mucho en la tierra. Yo lo sé. Ven, te voy a consolar. Señor, sufrí mucho. Señor, pasé tantas adversidades, pero venciste. Porque ahí donde estaremos no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Llegará el momento en que digas: sí, por todas esas lágrimas, por todas esas veces que caíste, mi misericordia te ha sostenido. Por todas esas veces que lamentaste y decías que no podías más. Ven, ven, entra en el gozo de tu Señor. Una iglesia consolada, pero también una iglesia gloriosa, porque tendrá su eternidad con Cristo. Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. He aquí, escuché una voz que decía: el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hecho está. Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Veo una iglesia gloriosa. Jesús lo dijo y nos lo recuerda hoy. No te turbes, que no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él ya las preparó. Cristo ha preparado esos lugares para que estemos con Él por la eternidad. Ponte de pie y dile: Señor, puedo ver mi futuro en ti. Puedo ver este futuro glorioso en ti. No perdamos nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra misión, por lo cual fuimos alcanzados y comprados por la preciosa sangre de Cristo. No nos desanimemos ni tengamos miedo al enemigo de la iglesia. Seamos capaces de vencer nuestra carnalidad. Cristo le concedió victoria a la iglesia. Atrévete a mirar este futuro glorioso de la iglesia. Quiero que sepas que la iglesia es invencible, porque su cabeza es Cristo y quien la dirige es el Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias.